Es muy importante en la época de hoy y en este preciso momento hablar de COVID-19 y su impacto que tiene en gastroenterología y las salas de endoscopia. Le agradezco inmensamente a los profesores de medicina de la Unidad de Gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia este espacio académico en el cual siempre discutimos las cosas de impacto y de interés para todos. Es para mí también un placer contar con invitados tan importantes. Me acompaña el doctor Julio Hooker, que es un profesor de medicina del Valle del Cauca, un gran líder. Adán Luque es un exalumno nuestro. Y otras personas que son muy importantes para nosotros, científicamente y como amigos. Nadie duda de que el SARS-CoV-2 tuvo un origen zoonótico. Nadie sabe exactamente cuál es el intermediario. Pero el mundo está sometido hoy día por este importante microbio y es posible que en alguno de estos lugares, en Wuhan, y en alguna de estas comidas pudo haberse iniciado su incursión en el ser humano. Estas personas en ese continente consumen perros, murciélagos, ranas, culebras, y nadie sabe exactamente en qué momento lo adquirieron. El SARS-CoV-2 se transmite por gotas y microgotas de saliva, por aerosoles, por un contacto estrecho entre las personas, a partir de superficies contaminadas y existe la posibilidad de que sea por materias fecales. Cuando alguien habla, estornuda, tose, hay dos tipos de partículas que pueden estarse produciendo. Unas partículas de más de 2 micras que viajan a distancias grandes y el individuo las puede adquirir al inhalarlas, entrar por sus ojos, por su boca. Y unas partículas más pequeñas que pueden viajar en forma de aerosoles. Esto ha existido duda de que sea cierto. En sus manos pueden contaminar a otro ser humano cuando lo saludan, tocar fomites y la gente cuando los toca, un susceptible los puede adquirir en ese momento. La duda con respecto a que si es cierto que el SARS-CoV-2 viaja en aerosoles ha sido recientemente demostrada en esta importante publicación. Se ha encontrado que cuando hay presión negativa en los hospitales o en las clínicas, en las salas de cirugía, es muy poco el virus que circula. Pero cuando hay presión negativa, en los aerosoles permanecen y ahí se ha encontrado el virus. Su cubierta lipídica los hace absolutamente susceptibles a los detergentes y es destruido con el lavado de manos. Esta es la medida profiláctica preventiva de contención más importante en el mundo. Por lo menos después de esta epidemia, los médicos van a adquirir el hábito de lavarse las manos. Este importante trabajo demostró hace casi 15 años, cuando la epidemia del SARS, que el lavado de manos antes del SARS era 35% antes de examinar a un paciente, 75% después de examinarlo, 0% usaban máscaras. Y después del SARS, la gente aprendió a lavarse las manos, 60% antes de examinarlo, 100% después de examinarlo, y las máscaras comenzaron a utilizarlas en este altísimo porcentaje, 86% al hacer la historia clínica y 93% al examinar a los enfermos. Creo que el lavado de manos va a quedar para siempre en la memoria de los médicos y las personas después de esta pandemia. Estas medidas universales, respaldadas por la CDC, la OMS y múltiples agencias internacionales de medicina preventiva, hay que seguirlas permanentemente durante esta pandemia y no se pueden omitir y son todas al tiempo. Distanciamiento físico de 2 metros, lavarse las manos, evitar el hacinamiento, no tocarse la cara, protección de la tos con el antebrazo, utilizar máscaras en la calle. No hay estudios de que las máscaras en la calle disminuyan o no disminuyan la transmisión en la persona que está al frente del que está tosiendo. Ese estudio no se va a poder hacer. Mientras lo hacen, hay que seguirlas utilizando. Y el propósito de estas intervenciones no farmacológicas universales es esto. Sin las protecciones, este es el pico de virus que pueda haber en personas en una comunidad.
Esta diapositiva me la ha regalado el doctor Hernando Marulanda, profesor de nuestra universidad. Le quedo muy agradecido. Y con las medidas que se han mencionado aquí ahorita, esto es lo que se persigue. Este aplanamiento de la curva es un eslogan hoy día, pero yo creo que muchos gobernantes y muchos médicos no han entendido el concepto de aplanar la curva. Lo que se persigue es fundamentalmente que el número de enfermos esté muy por debajo de la capacidad instalada de los hospitales a nivel mundial. Esta línea, cuando está pegando aquí el domo de esta curva, no tiene sentido, porque hay pacientes enfermos de otras patologías y deben ocupar esas salas de los hospitales en este pedazo. Clínicamente, esta patología puede dar, el SARS-CoV puede dar, cuando produce la enfermedad COVID-19, fiebre, tos seca, odinofagia, fatiga, puede dar náuseas, dolor abdominal, diarrea en un porcentaje variable, pero quiero hacer énfasis en que si un paciente hoy día tiene anosmia o tiene ageusia o disgeusia, si le fastidia el sabor de los alimentos, casi que 100% tiene COVID-19. Clínicamente, la enfermedad puede ser leve en el 80%, puede ser severa en el 15% y la gente con severa tiene disnea, hipoxia, hay imágenes radiológicas de compromiso intersticial de los pulmones y puede ser crítico con falla respiratoria, choque, disfunción y falla multiorgánica y la muerte. 80, 15 y 5 es fácil de recordar. El diagnóstico de esta patología me parece totalmente pertinente y muy importante porque justamente en nuestro hospital hoy día tenemos una persona que tiene COVID-19 y las pruebas han sido negativas. Olvidé mencionar que también puede haber un rash cutáneo importantísimo y ese rash permite en muchas ocasiones hacer el diagnóstico en esta enfermedad. Todo el mundo está aprendiendo y el cuadro clínico varía permanentemente, pero voy a destacar aquí este concepto. La PCR en tiempo real, que es capaz de identificar pequeñas cantidades del virión completo, del RNA, perdón, pequeñas cantidades del RNA del virión. Hay que decir que permite hacer un diagnóstico de una enfermedad actual en este momento. Identifica el RNA del virus. Y las diferentes PCR disponibles en el comercio varían dependiendo de la región del RNA que van a amplificar. Las muestras deben tomarse con un hisopo a nivel de la nariz, de el esputo no inducido y de lavado bronquiolveolar en gente que está intubada. La interpretación correcta de esta prueba en un hospital, en cualquier sitio, es la siguiente. Un resultado positivo hace el diagnóstico de la enfermedad. Un resultado negativo de una PCR, yo me refiero a una PCR en tiempo real, que detecta cantidades muy pequeñas del RNA viral, y una alta sospecha de la enfermedad. Tenemos en nuestro hospital una paciente ahora que tiene una clínica, tiene todo, y el PCR es negativa. Se maneja como si fuera una persona positiva. Y la recomendación es que se tomen ahora muestras respiratorias inferiores y se le puede pedir una inmunoglobulina M. Con respecto a la serología, es importantísimo entender que esta serología detecta infección previa. Y las pruebas serológicas, la FDA y la CDC, desaconsejan que sea el único método para diagnosticar COVID-19 en un individuo. No sirve para hacer un diagnóstico real o para excluirlo, porque su sensibilidad, especificidad son inciertas y porque se elevan de manera muy lenta y de manera variable la gente que está infectada. Por eso el diagnóstico es con una PCR en tiempo real. Esta patología, en nuestra especialidad, en gastroenterología, ha generado múltiples dudas en las enfermedades gastrointestinales y con respecto a la endoscopia digestiva. Un aspecto fundamental que compete a los gastroenterólogos y que los obliga a tenerle temor y estar pendiente de ella es que se ha encontrado recientemente que las materias fecales pueden contener viriones completos. Sin embargo, los infectólogos y la gente experta ha encontrado que rara vez un virus es cultivable de las materias fecales.
Eso está incierto y este par de referencias han documentado que existe virus en las materias fecales capaces de infectar. Sin embargo, otros científicos han encontrado que la cantidad es tan baja, la densidad, que existe controversia si eso puede pasar o no. Este estudio no se va a hacer. Mientras el estudio lo define, hay que tener precauciones. Clínicamente, los pacientes pueden tener compromiso gastrointestinal y es absolutamente variable en los múltiples estudios. Este reciente metaanálisis, que incluye trabajos publicados en Corea, Vietnam, Estados Unidos y Reino Unido, permiten decir que la anorexia está presente en un 26%, náusea, vómito 10%, diarrea 12%, dolor o malestar abdominal 9% y cualquier síntoma casi en el 20% de los pacientes. Este es un análisis agrupado de múltiples estudios y se ha encontrado que en las materias fecales el RNA está presente en un 48% de estos pacientes. Se ha encontrado igualmente que puede dar como única manifestación hepatitis aguda con ictericia y aumento de las transaminasas. Este es un caso, el primer caso publicado, que se encontró que una mujer con VIH controlado, dislipidemia, etcétera, tuvo como única manifestación una hepatitis. Creo que en este momento cualquier cuadro clínico que tenga síntomas que aquí se han mencionado, hay que pensar en COVID. Lo que se ha encontrado también es que la sintomatología digestiva aumenta la morbimortalidad. Cuando los pacientes, en los diferentes estudios que se han publicado, han encontrado que tienen compromiso hepático adicional, no como única manifestación, esto ha sucedido en gente con patología grave, con un cuadro severo. No se sabe entonces si hay una asociación solamente o que sencillamente entre más grave está, más problemas tienen el hígado por medicamentos, una enfermedad inflamatoria sistémica severa, etcétera. Pero a mayor sintomatología digestiva, más probablemente que sea grave. Una de las incertidumbres más grandes que ha habido y es con la enfermedad inflamatoria intestinal. Ha habido múltiples publicaciones al respecto y quiero sintetizar en este instante aquí lo que han considerado los expertos en enfermedad inflamatoria a nivel mundial. Por sí misma, la colitis ulcerativa y el Crohn no aumentan el riesgo para SARS-CoV ni para COVID. Los pacientes con enfermedad inflamatoria sin infección por el virus no deben suspender su tratamiento inmunosupresor o biológicos y de igual manera deben seguir acudiendo al hospital para su infusión de biológicos con las precauciones ya conocidas. Cuando hay enfermedad inflamatoria intestinal con SARS-CoV positivo, pero sin COVID, sin la enfermedad, los expertos recomiendan hacer una pausa, detener transitoriamente las tiopurinas, el metotrexato y el tofacitinib. Y los biológicos también deben demorarse 2 semanas y monitorear la aparición de síntomas de COVID-19. Cuando está enfermedad inflamatoria y COVID-19 presente, se debe hacer una pausa en las tiopurinas, metotrexato y tofacitinib. Y asimismo detener, suspender transitoriamente los biológicos y reiniciar estos medicamentos cuando desaparezcan los síntomas de COVID-19 o las pruebas virales sean negativas. Cuando está la enfermedad inflamatoria intestinal severamente activa y existe el COVID-19, ahí sí requiere mucha sabiduría. El grupo de médicos, de científicos van a decidir en ese paciente de manera personalizada qué hacer. Eso es una cosa que debe hacerse. Y se recomienda que todo paciente que tenga enfermedad inflamatoria intestinal y COVID-19 sea registrado en el portal de registro de IBD y COVID-19. En endoscopia digestiva, yo creo que es donde hay el mayor número de incertidumbres, pero específicamente con el concepto de reabrir las salas. Las salas de endoscopia es considerado por todo el mundo de que son de altísimo riesgo de transmitir la enfermedad. Existía la duda de los aerosoles, está demostrado que el aerosol tiene viriones completos y todos los procedimientos endoscópicos producen aerosoles, todos, los flatos en la colonoscopia y la colonoscopia
por ser la que más demora, tiene mayor riesgo. Hay estudios recientes, series de casos, que han indicado que es poca la transmisión en las colonoscopias, pero es un estudio, eso no se ha demostrado. Mientras eso se demuestra, hay que utilizar la información científica disponible. Las superficies de endoscopia están contaminadas y el contacto del médico con el paciente es tan estrecho que está muy cerquita de él. La materia fecal, por supuesto, que la transmite, y no se sabe exactamente ahí cuál es la tasa de infección. Mientras esos estudios llegan, la única forma de contener la infección es protegerse. Se ha estudiado con el SARS que hasta 2 metros por fuera de la camilla están las secreciones y el virus. Y lamentablemente la enfermedad o los síntomas aparecen en promedio al 5.º día, pero pueden ser tan largo como 14 días. Eso tiene un impacto, y es que las transmisiones se hacen en la mitad de los casos de gente asintomática, y el aerosol deambula en el aire 3 horas y las superficies se contaminan con virus viable hasta por 3 días. Entonces, esto que aquí se acaba de mencionar ha sido tenido en cuenta por las sociedades científicas más importantes de gastroenterología. A nivel mundial, hay 93 sociedades científicas de gastroenterología. 21 de ellas han hecho recomendaciones específicas de endoscopia y la pandemia COVID. 95% de todas ellas han recomendado posponer exámenes electivos no urgentes. 86% de las que han hecho guías de práctica clínica o recomendaciones científicas han insistido en estratificar el riesgo del paciente antes del examen. Y 38% de ellas han insistido en que solamente entre el paciente a la sala. Y 33% insisten de manera enfática en que la vigilancia de la infección debe ser constante, permanente y rigurosa en las salas de endoscopia. Las precauciones universales ahí se deben mantener de manera rigurosa. Y 100% de todas las guías publicadas son clarísimos en que el equipo de protección personal debe ser perfecto. Guantes, máscaras de protección o caretas, vestido, gorro, doble guante, N95 o los similares deben estar permanentemente dotados los profesionales de la salud. 43% de las guías publicadas son enfáticas en que el personal sanitario debe recibir información, entrenamiento constante en la forma de colocarse el EPP y la forma de quitárselo. Y estas múltiples sociedades científicas, ahora con el advenimiento del concepto de que deben reabrirse las salas, se han pronunciado totalmente. Y este es el foco de mi presentación de aquí en adelante: el restablecimiento de las salas de endoscopia en medio de la pandemia. Sin embargo, el grupo que más sabe en el mundo sobre COVID-19 y endoscopia es el grupo asiático. Y esta es la posición oficial del grupo asiático. Quiero contarles que si alguien quisiera saber cómo se hacen panes un día, debe contratar a un panadero para que le enseñe. Los panaderos de la endoscopia y el COVID son los asiáticos. Y esta gente es la que da luces al mundo de qué hacer. Los 70 con mayor experiencia a nivel mundial van a ser tenidos en cuenta en esta presentación. Y para lo que sigue aquí ahorita, voy a contar que las diferentes guías de asociaciones, los expertos y publicaciones importantes del tema son muy similares, muy similares. Sus diferencias son muy pocas y las diferencias tienen que ver con las características locales de la enfermedad y los recursos disponibles en cada hospital o en cada país. Por eso, esto no es universal la forma de interpretar la medicina. Debe adecuarse a cada sitio, a cada comunidad. Una vez que la OMS declaró una pandemia, el SARS-CoV-2, 4 días después, las sociedades científicas más importantes de este lado del mundo se pronunciaron para que inmediatamente se suspendieran los exámenes que no eran urgentes. Y todos los pacientes, con base en que la transmisión
se hacen asintomáticos, todos son potencialmente infectantes y potencialmente infectables. El concepto de que puedan ser infectables obliga a que el consentimiento tenga escrito que él sea consciente de que se puede infectar, y es obligatorio que a la primera semana, 7 días y 14 días, él sea llamado por teléfono para ver cómo va la situación. Son infectantes potencialmente por este concepto que de manera reiterada aquí se va a mencionar. Nadie sabe dónde está el virus, porque estos porcentajes altísimos ocurre antes de que haya síntomas. Y este estudio demostró que unos pacientes fallecieron porque se infectaron en el posoperatorio inmediato y nadie sabe epidemiológicamente quién lo infectó. Por eso, los sitios que tienen pacientes sería obligatorio, creo yo, que tengan pruebas. Y la clasificación de los endoscopias, entonces, por todo lo anterior, ha sido desarrollada. Y los procedimientos selectivos es unánime el concepto de que deben ser diferidos. Los urgentes hay que realizarlos y los semiurgentes habrá que discutirlos, pero les quiero contar que la Sociedad de Endoscopia Española hace mucho rato, en la pandemia, ha mencionado este concepto y quiero con ustedes compartirlo. Es obligación de los endoscopistas no hacer procedimientos diagnósticos en este momento. Y ellos deben mantener esta conducta independientemente de lo que digan las autoridades jerárquicas administrativas. Entonces, no procedimientos endoscópicos ambulatorios, porque están con el aislamiento que está violándose, están contribuyendo a aumentar los casos en la calle, porque se transmiten los asintomáticos. Estos pacientes que van sin necesidad tienen riesgo de infectar a la gente e infectarse ellos mismos. Y los procedimientos selectivos para diferir son todas las endoscopias diagnósticas de rutina, endoscopias terapéuticas no cáncer, endoscopias de vigilancia y seguimiento para Barrett, atrofia, cáncer previo, ampulectomía. En estos días, la Asociación Europea de Tracto Digestivo ha mostrado qué patologías no ameritan seguimientos endoscópicos, porque muchas veces los médicos siguen cosas sin necesidad. Pues ahora sí que es absolutamente prohibido casi hacerlas. Patología benigna en ultrasonografía endoscópica y terapia endoscópica para bariátrica y reflujo gastroesofágico por los expertos mundiales, los chinos, y la reciente posición oficial de la AGA recomiendan no hacerlos. Los urgentes hay que realizarlos, no hay ninguna duda, hay que realizarlos con todas las precauciones: sangrado intestinal con inestabilidad, perforaciones, fugas, sensibilidad, cuerpo extraño, obstrucción intestinal, gastrostomías y enostomías hay que hacerlas. Gestión por cáusticos hay que hacerlos. Los semiurgentes es un gran problema y les voy a contar enseguida. Estos pacientes tienen alta sospecha de cáncer, adenomas avanzados de colon para sección mucosa endoscópica o disección endoscópica de la submucosa, esófago de Barrett y displasia de alto grado, cáncer pancreático y hepatobiliar para CEPRE y enteroscopia para sangrado. Sin embargo, no hay consenso entre los gastroenterólogos qué significa semiurgente, porque cuando han mostrado los casos, se ha hecho la encuesta, la gente no se han puesto de acuerdo qué es eso. Y esta publicación realizada en estos días demuestra que no para todos los expertos es lo mismo una patología. Sin embargo, yo creo que esta recomendación que está aquí, escrita por expertos, habrá que seguirlas mientras se pongan de acuerdo o no se ponen de acuerdo. Revisar la solicitud en estos casos que hay dudas de semiurgentes, discutir con el médico remitente y una teleconsulta con el paciente ayuda a tomar la decisión. Las actividades de gastroenterología en el mundo entonces se han bajado muchísimo. La consulta se ha bajado en promedio 50% y las endoscopias se han bajado hasta un 60 a 100%. Se mantienen las endoscopias de patologías esenciales y servicios esenciales se mantienen porque las patologías continúan, pero se han mantenido, nuestro hospital ha mantenido la atención de pacientes urgentes y semiurgentes. Y esta es la parte más importante de mi presentación y quiero discutirla muy profundamente con ustedes. Y es reapertura de las salas de endoscopia, cuándo y cómo. Este es algo supremamente importante. ¿Se abren las salas o no se abren? Les quiero contar que todo depende.
Cuando busca un experto en COVID-19, yo he escuchado 10 webinars de expertos no gastroenterólogos. Y analizando lo que han dicho, esto han dicho. Las salas de endoscopias sí se deben abrir, pero no. Claro, hay que ver. O sea, no siempre no. Sí, con máxima protección. Hay que analizar. Uno tiene que entender. Puede ser mejor sí, pero a veces no. Créanme ustedes que con esta expresión el gastroenterólogo está confundido, pero hay gente que dice que ha sido perfectamente claro el experto. Pero otros gastroenterólogos piensan que no saben qué hacer. Ellos no saben qué hacer. Yo les quiero contar que la reapertura de las salas, vistas con base en lo que se ha publicado hoy día, uno puede resumir diciendo que es una decisión desafiante. Y para tomar la decisión deben balancearse dos cosas muy claves: los datos publicados versus la intuición de las personas. Y al respecto, esto es lo que uno tiene que poner en la balanza. Y esto es lo que los médicos tienen en la balanza hoy día. Por un lado, la presión de los pacientes enfermos, la presión de las empresas de salud y la presión económica, porque muchas unidades de endoscopia están perdiendo ingresos y pueden ser no viables en los próximos meses. Y por otro lado, existe que de no hacer caso a las recomendaciones, se aumentarían los casos, habría mucho riesgo para el personal de la salud y mucho riesgo para el paciente. Lo que sí aquí entonces es una decisión basada en datos. Entonces hay tres estrategias, a mi modo de ver. Una, abrir las endoscopias con base en el sentido común. Y el sentido común no es universal, depende del conocimiento de cada ser humano. Los expertos no gastroenterólogos tienen su sentido común. Otros gastroenterólogos expertos han hecho pronunciamientos con base en lo publicado y la experiencia de sus centros que atienden pacientes enfermos con COVID-19. Yo creo que los gastroenterólogos debemos seguir el concepto de los gastroenterólogos expertos, de las sociedades expertas de gastroenterología. Y la segunda estrategia es estratificación de riesgo con base en la encuesta COVID-19. Y con base en esa encuesta, clasificar el riesgo de los procedimientos en los pacientes. Y hay otros expertos en gastroenterología que consideran que hay que hacer la encuesta y simultáneamente habría que hacer exámenes que verifiquen la presencia o no de la infección. Hay un trabajo reciente publicado que demuestra que la PCR en tiempo real, un día antes de la endoscopia, puede permitir descartar o no descartar la enfermedad. Los falsos negativos iniciales de la PCR fue estudiada y es costo eficaz hacer la PCR antes del examen. O recientemente se ha publicado el inmunoensayo de flujo lateral, que tiene una sensibilidad del 87 y es PSIFI del 90% y se da en 15 minutos. Bueno, estos expertos gastroenterólogos y que ven pacientes están viendo que es difícil la decisión. Esto hace el sentido común. Hay personas no gastroenterólogas que opinan. El doctor Trump opinó y ahí tuvo el problema. Se llama medicina basada en la evidencia. Esta no opera realmente en las ciencias. Cuando las salas de endoscopia, al igual que la población general, están así, se está aplanando la cantidad de casos. Pero cuando alguien no obedece buscando el dinero o buscando otros intereses, esta gente no puede comprar. Entonces, la estrategia prudente basada en el cuestionario COVID-19 ha sido recomendada. Y este es el cuestionario que debe aplicarse a todos los pacientes. En los últimos 14 días, usted ha tenido fiebre, tos, dolor de garganta, diarrea, dolor abdominal o náuseas. Ahora nosotros pensamos que hay que pedir anosmia, ageusia o disgeusia. Usted tiene un familiar o contacto cercano sospechoso o confirmado COVID-19. Usted viene de un área de alto riesgo. Hoy día ya todo es alto riesgo. Con más en eso, se puede estratificar en riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto. Y voy a omitir las características de cada uno, de cuál es medio, bajo, intermedio,
pero sí voy a insistir en que este sería un algoritmo para aplicar. No urgente, la endoscopia posponer. Eso lo dice todos los expertos en gastroenterología. Si es urgente la endoscopia, clasificarlo, familiares, fiebre, fatiga, síntomas respiratorios, sí, protección 3. Si no, pacientes con fiebre, respiratorios, mialgias, protección 3. Si el paciente no tiene fiebre, no tiene mialgias, temperatura normal, protección 2. En este momento, yo pudiera hacer un ejercicio con distinguidos colegas que me escuchan, leen este algoritmo y creo que en 2 horas se ha olvidado qué hacer con el algoritmo. Se han olvidado, es muy confuso y yo creo que esto no tiene importancia porque 43% de los infectados sin síntomas pueden transmitir la enfermedad. Entonces, cuando se clasifica en riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto, es estar con los ojos vendados, porque mucha gente puede estar enferma, estar así, como está esta diapositiva. Entonces, yo creo que sería mejor una encuesta, probablemente serviría más la PCR en tiempo real o este examen tan importante que aún no está disponible en ninguno de ellos, como para ahorrar el equipo de protección personal que puede estar escaso y tomar ciertas precauciones y no malgastar recursos. Habrá que ver si esto es costo eficaz en todo el mundo, pero ya un análisis inicial fue realizado. Pero ¿quién pagaría estos exámenes tan costosos y tan importantes? Eso es un gran problema. Las medidas preventivas, además de lo anterior, deben mantenerse en las salas y deben ser muy seguras, absolutamente seguras, para personal sanitario y para el médico. Los pacientes infectados solo se les hará endoscopias terapéuticas. Está claro para todo el mundo en el mundo. A un paciente infectado no se le puede hacer endoscopia si no es de una endoscopia urgente. Idealmente una sala con presión negativa. Y esto es importantísimo. El grupo de Asia esto lo ha publicado en el momento en que hicieron su posición oficial sobre cuándo reabrir las salas de endoscopia. Y son absolutamente concretos en que esto es paso a paso. Y el paso a paso es el siguiente. Cuando hay un aumento exponencial de nuevos casos y el suministro del equipo de protección personal es crítico y se llama crítico si la reserva de estos equipos es menor a 7 días, solo endoscopias urgentes, semiurgentes posponer, electivas posponer. Cuando hay un rápido aumento de casos, pero ya no es exponencial, sino un rápido aumento, y hay reserva de EPP menor de 4 semanas, solo endoscopias urgentes. En este momento semiurgente hay que individualizarlo. Ahí todavía la electiva hay que posponerla. Cuando hay tendencia a la baja en nuevos casos de COVID-19 y es subóptimo el equipo de protección personal para salvar médicos, enfermeras, camilleros, etcétera, que no haya reservas para 4 o 8 semanas, solo endoscopias urgentes. Semiurgente, todas se pueden hacer. Y la electiva se reanuda en un 50%. Cuando no hay casos nuevos de COVID en por lo menos 2 semanas y el suministro de EPP es normal, con un stock que garantice 12 semanas, todo se puede hacer. Todo se puede hacer. Entonces, con respecto a eso, hay que decir que la apertura de salas de endoscopia no es algo igual y general, es individualizado. Y depende de la situación epidemiológica local, de la ciudad, de la región, del país, de si se dispone o no de presión negativa en las salas, si está ventilada o no la sala, cuántas salas tiene, dispone de EPP completo, sigue el protocolo estricto para prevenir la difusión de la enfermedad y algo muy importante, tiene suficiente espacio para que la gente en la sala de espera tenga 2 metros de distancia. Cuando los médicos insisten en reabrir las salas, estas son las preguntas importantes que deben hacerse. Porque de no seguir este protocolo, es posible que la reapertura traiga más problemas. La sala de espera puede verse reducida en un 50%. Y esta es una sala de presión negativa. E ingresa aquí un aire especial que ventila. Y aquí hay una máquina especial
que lo va a recibir y tiene un filtro HEPA que tiene alta eficiencia en depurar, en eliminar, en atrapar partículas menores de 0.3 micras. Están diseñadas para contener virus. Para hacer una comparación con la N95, este 95% filtra partículas de menor de 5 micras. Este no, 100% menor de 0.3 micras. Si no se dispone de esas salas, aquí traigo una recomendación que se puede tomar de los expertos. La razón por la cual se toma en cuenta este detalle es porque los aerosoles padecen virus 3 horas deambulando en la sala. Si tiene 12 intercambios de aire por hora, después de limpiar la sala totalmente limpia con hipoclorito de sodio, 30 minutos para el próximo paciente. 2 recambios por hora, 140 minutos después de desinfectar la sala. Y si no hay recambio de aire, y eso pasa en la mayoría de las salas del mundo, o por lo menos en Colombia, y si no están ventiladas, sería 3 horas después de limpiar la sala. Yo he escuchado en Colombia algunas personas que por pálpito dicen que 2 endoscopias en 1 hora. Eso se llama el sentido común. Esto dicen los estudios. Hay que desinfectar la sala y después de desinfectarla, esperar el próximo examen de acuerdo a la disponibilidad que se tenga. Por ejemplo, si alguien está en un hospital y hay 2 salas, yo creo que el individuo está vestido en la sala, no podrá salir, pero como no tiene presión negativa, habrá que de esa sala brincar a otra sala y esa ropa que se puso ahí, deberá quitársela ahí y en la próxima sala volver a vestirse. Ese recambio de EPP cuesta mucho dinero. Afortunadamente, hoy día hay evidencia de que el N95 se puede reutilizar, se puede limpiar con peróxido de hidrógeno y se han encontrado algunos estudios. Nuestro grupo de profesores del hospital universitario hará un webinar sobre la importancia de las máscaras y cómo reusarlas. Poca o no ventilación entonces y no presión negativa, es claro que no se puede hacer más de un examen cada 3 horas. Aquí es donde la parte económica que mucha gente está temiendo debe ser tenida en cuenta. Habrá que sacar la cuenta que es más costoso. Ir por 3 exámenes, hacerlo en la mañana o en la tarde o dejarla cerrada. Eso depende de cada empresa, de cada situación de la empresa. Esto es lo que hemos sacado nosotros con base en este aplicativo disponible en los celulares. Mi secretaria Eliana Cárdenas me ha tomado qué pasa en Colombia día a día durante el mes de abril. Ustedes pueden ver de manera progresiva cómo está aumentando los casos. Pero recientemente un epidemiólogo de Colombia, experto, ha dicho que la gente está confundida con las aplanamiento de las curvas y dice que esta es la curva que ellos han sacado con base en lo informado en Colombia. Con esta curva que está así, Colombia no está en la fase de que los casos han empezado a disminuir. Si uno invierte la curva ahorita, la pone al revés, este es el momento de empezar a hacer endoscopias. Pero Barranquilla, Cartagena, yo no sé, no conozco ninguna curva en ninguna parte de Colombia excepto Bogotá. Entonces, en cada región deben analizar las curvas con base en información veraz. Ustedes saben que hay una subfacturación, una baja de datos porque no hay pruebas por todas partes y no se han confirmado. De tal manera que el subregistro hace que haya cuentas alegres, pero la gente, por lo menos aquí en Bogotá, usando esta herramienta que está validada, y con los casos que se han podido publicar, ustedes ven que la curva sigue aumentando. Entonces, cada cual tomará la decisión consciente, veraz, con base en los datos. Cuando esté la curva así al revés, no cabe duda, aquí habrá que reabrirla. Entonces, el riesgo de abrir las salas de endoscopias sin las condiciones que se han mencionado aquí ahorita trae problemas. Aquí traigo unos ejemplos que en Colombia se han encontrado en la prensa. Lamentablemente, muchas instituciones con el afán de servirle a las personas, de atenderlas correctamente, han tenido un gran tropiezo. Aquí 5 enfermeras se enfermaron, aquí 34 se enfermaron, aquí 40 se enfermaron,
Aquí 5 se enfermaron. Y lo que estas clínicas han tenido hoy día es que están cerradas porque están infectados sus empleados, su gente de la salud. Yo quiero preguntar entonces cuánto se requiere para que esta empresa requiera su reputación otra vez. Con esto quiero decir enseguida que la reapertura de las salas es algo que no es de sentido común. Hay que analizarlo muy profundamente y siguiendo los pasos de los expertos. Colombia, por lo menos, según se ven las cifras, en este aplicativo, los casos no han disminuido. Yo creo que lo que está pasando a nivel mundial es que los gastroenterólogos endoscopistas están preocupados y semejan cuando un niño va a hacer un vuelo en avión que demora 10 horas, lleva 2 horas de vuelo y ya quiere bajarse del avión. No es posible, no se puede bajar del avión. Aquí, esta es la curva presentada en Colombia por los expertos. La gráfica de esta curva está diciendo es que sin cuarentena está aquí y con cuarentena este pedazo no tiene pacientes. Este pedazo está permitiendo que se tenga más UCIs. En nuestro hospital hay un gran temor que no tenemos pacientes. Yo creo que es que aumentar por docena las camas de cuidados intensivos, porque un día podrán ofertar ese servicio a Colombia. El pico en Colombia aún no ha comenzado. Estamos lejos de la cuesta. Se está mirando Monserrate desde muy lejos todavía. Y creo que estos científicos han hecho unas espectaculares publicaciones que dan una orientación veraz, con base en datos, de cuándo retornar a las salas de endoscopia. Esta de la Sociedad Americana de Endoscopia Gastrointestinal recientemente publicada es clarísima y los científicos de China, desde el momento en que tuvieron su pandemia, le han recomendado al mundo que por favor tengan en cuenta las curvas como están sucediendo. Aquí la AGA ayer se ha pronunciado al respecto y todos dicen exactamente lo mismo. Y dicen así, los procedimientos endoscópicos selectivos pueden ser resumidos cuando ha habido una sostenida reducción de la tasa de nuevos COVID-19 en el área donde está trabajando el individuo y que sea por al menos esa disminución 14 días. Yo creo que hay que ser muy responsable. Nuestra institución, nuestro hospital universitario, la unidad de gastroenterología, haremos nuestro protocolo, creo que esta semana, ¿sabe? La próxima semana, para decir que hay que tener un poco de paciencia porque la curva aún no ha empezado a subir de manera correcta. Este posicionamiento de esta sociedad científica lo han dicho aquí entonces. Después de la pandemia, no cabe duda de que nada será igual. Pero ya en la pandemia, ya las cosas no son iguales. Este meme que hemos disfrutado en nuestro chat de la Universidad Nacional está diciendo qué tan graves son las cosas en la vida, qué tan fuerte es la forma en que se interpreta la vida de acuerdo a las circunstancias. ¿Qué piensa la gente que es el poder? La plata no da poder en este momento. El estatus no da poder. Lo que da poder ahorita es tener una inmunoglobulina G contra COVID-19. Queridos amigos, muchas gracias, muy amables.